El perdón es un pilar central en nuestra fe cristiana. Es reflejo del carácter y la misericordia de Dios. Desde el comienzo hasta el final de las Escrituras se revela el llamado a perdonar a los demás tal como Dios nos ha perdonado a través de Cristo. Y el perdón, en la perspectiva cristiana, no es solo un acto de bondad hacia los demás. Es un reflejo directo de la gracia de Dios que hemos recibido. El acto más grande de perdón se ve en la obra de Jesucristo, en esa obra redentora. Romanos capítulo 5, verso 8 dice: Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La cruz es el símbolo más poderoso del perdón, y fue ahí donde Jesús pagó por nuestros pecados. Jesús nos reconcilió con Dios, y ese perdón es inmerecido. Es un perdón dado por gracia, no por nuestros méritos. Ese es el perdón de Dios hacia nosotros. En el Padre Nuestro, Jesús enseña a sus discípulos a orar y les dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo capítulo 6, versículo 12. El llamado es a perdonar a los demás. Al igual que el perdón de Dios hacia nosotros se hace manifiesto, se tiene que hacer manifiesto cada día el llamado a perdonar a los demás. Este versículo deja claro que el perdón hacia los demás es una condición para recibir el perdón de Dios. Si guardas rencor, no estás en armonía con el amor de Cristo. Y el perdón no significa que lo que se hizo estuvo bien, sino que soltamos el derecho de buscar venganza y confiamos en la justicia de Dios. Cuando tú y yo perdonamos, nos liberamos. Perdonar a otros no es solo obediencia a Dios, es una liberación personal. Cuando hay rencor, cuando hay venganza, la falta de perdón esclaviza el corazón, mientras que el perdón nos libra del dolor, nos libra de la amargura, nos libra de la carga emocional que el resentimiento trae consigo. Cuando perdonamos estamos confiando en la justicia de Dios y estamos dejando en sus manos la reparación de lo que ha sido dañado. Hay ejemplos de personajes bíblicos que perdonaron. José y sus hermanos. José es uno de los ejemplos más poderosos del perdón en el Antiguo Testamento. Fue traicionado por sus propios hermanos, lo vendieron como esclavo. Y después de pasar años en Egipto, José se convirtió en el segundo al mando en el país. Cuando sus hermanos acudieron a él en busca de alimento, José no los castigó por lo que hicieron. En lugar de venganza, eligió perdonarlos. Reconoció que Dios había usado incluso las malas acciones de sus hermanos para un propósito mayor. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis capítulo 50, versículo 20. Otro ejemplo de un personaje que perdonó fue Esteban. Su historia la puedes encontrar en el libro de Hechos, capítulo 7. Esteban fue el primer mártir cristiano. Perdonó a aquellos que lo apedreaban mientras moría. Y en su última oración clamó a Dios diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos capítulo 7, verso 60. Este es un acto de perdón bajo circunstancias extremas. Y eso refleja el amor y la gracia de Cristo, incluso hacia aquellos que lo persiguen. Hasta el propio Jesús en la cruz también expresó lo mismo. Lucas capítulo 23, verso 34. Este es el ejemplo supremo de perdón. Y lo da Jesús. De ahí Esteban copió esas palabras: no les tomes en cuenta ese pecado. Mientras sufría en la cruz, en medio del dolor, en medio de la humillación, Jesús oró por aquellos que lo estaban crucificando y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este acto de misericordia muestra el corazón de Cristo, muestra amor y compasión hacia los que le causan daño. Y es una invitación para ti y para mí, porque a través del perdón podemos ser restaurados.
Estos son ejemplos de algunos personajes bíblicos que perdonaron, pero hay ejemplos de personajes bíblicos que fueron perdonados. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, negó conocerlo 3 veces antes de la muerte de Jesús. Y después de su resurrección, Jesús buscó a Pedro para restaurarlo. Y esto lo puedes leer en Juan capítulo 21. Jesús le pregunta a Pedro 3 veces si lo ama, dando a Pedro la oportunidad de reafirmar su amor y compromiso. Al igual que Pedro negó a Jesús 3 veces, Jesús le pregunta a Pedro 3 veces si lo ama. Y ese acto nos está mostrando el deseo de Jesús de restaurar a quienes han fallado. Y Jesús da una segunda oportunidad. Tenemos el ejemplo de David. El rey David pecó gravemente cuando cometió adulterio con Betsabé y luego organizó la muerte de su esposo Urías. Y cuando el profeta Natán lo confronta, David reconoce su pecado y se arrepiente sinceramente. En el Salmo 51, David clama por el perdón de Dios y Dios lo perdona, aunque David enfrentó las consecuencias de sus acciones. Y ese episodio nos está mostrando la misericordia de Dios hacia aquellos que se arrepienten sinceramente. Pablo, Saulo, ¿verdad? Quien luego sería conocido como Pablo, fue un perseguidor de los cristianos, aprobando incluso la muerte de Esteban, buscando encarcelar a los creyentes. Y en su camino a Damasco tuvo un encuentro con Jesús que cambió su vida para siempre, y a pesar de su pasado, Dios lo perdonó y lo transformó en uno de los más grandes apóstoles. Y es un ejemplo claro de del perdón de Dios que no tiene límites. A veces pensamos que nuestro pecado es tan grande que Dios no nos va a perdonar. Fíjate, Pablo, asesino de cristianos, de seguidores de Jesús. Les daba igual que fueran hombres o mujeres. Pero aún así Dios lo restauró, lo perdonó. El perdón es uno de los dones más preciosos que Dios nos ofrece. Somos llamados a extenderlo a los demás. Así como Dios nos ha perdonado a través de Cristo, debemos perdonar sin importar cuán difícil sea. Y ese acto refleja la esencia misma del Evangelio. Amor incondicional, gracia, reconciliación. Como hemos visto en estos ejemplos sencillos, José, Esteban, Pedro, David, Pablo, el perdón tiene el poder de sanar. El perdón tiene el poder de restaurar, de liberar, no solo al ofensor, sino también al que perdona. Efesios capítulo 4, verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos que reconocer y no podemos negar que si hay algo que consideramos más difícil en la vida cristiana es perdonar. A muchos, tristemente cristianos, les cuesta perdonar a los que le han ofendido y pueden pasar meses o años negándose a perdonar, guardando resentimiento y rencor en sus corazones. Debemos comprender que el tema del perdón es uno de los temas principales de la vida cristiana. Dios quiere que nosotros perdonemos, así como fuimos perdonados. ¿Qué pasa si tú y yo no perdonamos? Pues mira lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 9, verso 36. Si no perdonamos, nunca podremos ver a las personas como Dios las mira a ellas. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Cuando no perdonamos a alguien, nunca podremos verla con amor, con compasión, sino con enojo, con deseos de venganza, con menosprecio, con amargura. Cuando no perdonas, cuando yo no perdono, de nuestra boca salen palabras hirientes y ponemos a las personas etiquetas ofensivas de burla, de menosprecio, y eso hiere en el corazón. Eso hace que nos alejemos de esas personas. Quizás vivimos con personas que se niegan a perdonar los errores que hemos cometido y siempre recibimos palabras hirientes de menosprecio, pero tenemos que saber que esas palabras no reflejan lo que Dios piensa y siente por nosotros. Esto es lo que dice el profeta Isaías, capítulo 43, verso 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima,
Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Si no perdonamos, nunca podremos resolver los conflictos con nuestros prójimos. Mateo capítulo 18, verso 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, versículo 26, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y asiendo de él, es decir, cogiéndole del cuello de la solapa, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. El rey que llamó a sus siervos para hacer cuentas representa a Dios. Y nosotros teníamos una gran deuda con él por causa de nuestros pecados. No podíamos pagarla de ninguna manera, pero Dios nos perdonó la deuda. Y ese conflicto que había entre nosotros y Dios se resolvió. Todo por medio del perdón. Muchos somos como ese consiervo que fue perdonado por el rey porque nos negamos a perdonar como fuimos perdonados. Y por eso no podemos resolver los conflictos con nuestro cónyuge, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, porque siempre andamos en el corazón con las facturas que nos deben. Los pagarés, ¿verdad? Es decir, cuando hay un conflicto, lo primero que sacamos a la luz es todo lo que nos han hecho. Las faltas que cometieron, el dolor que nos causaron. A todos los que se niegan a perdonar, el Señor les hace hoy una pregunta. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Versículo 33, Mateo capítulo 18. Esa es la pregunta que nos está haciendo el Señor. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Si no perdonamos, nunca podremos ser verdaderamente libres del pecado, incluso del pasado. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Isaías capítulo 43, verso 18. Negarnos a perdonar significa vivir esclavizados al pasado, porque recordamos el dolor, las heridas, el menosprecio, ese abandono que sufrimos. Dios tiene nuevas cosas para nuestra vida, pero quiere que seamos valientes para soltar el pasado. No podemos avanzar si seguimos anclados por el peso del pasado en nuestra vida. Hay una expresión, ¿verdad?, muy conocida que es soltar o dejar ir. Y esto lo puedes leer a la luz de la palabra. Filipenses capítulo 3, verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Perdonar no significa olvidar o justificar el daño que nos hicieron. Nos permite soltar el pasado, ser libres de la amargura para poder continuar con nuestra vida sin la carga del pasado. Ahora bien, ¿cómo podemos perdonar? Ya hemos visto que el perdón es importante, pero ¿cómo podemos perdonar? Te he puesto hace unos minutos ejemplos de personajes bíblicos que perdonaron y otros que recibieron perdón. ¿Cómo podemos perdonar? Primero, reconociendo que al perdonar estamos obedeciendo a Dios. Los verdaderos beneficiados seremos nosotros mismos. Mira lo que dice Job, capítulo 22, verso 2. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Perdonar es obedecer a Dios. Esto es lo primero. Lo segundo,
Cuando perdonamos, comprendemos que para los hijos de Dios, perdonar no es opcional, es un mandato del Señor. Marcos capítulo 11, verso 25. Y cuando estéis orando, perdonad. Orden. Verbo imperativo, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. El perdón no es opcional. Es un mandato del Señor, es una obligación. Y tercero, perdonar no se trata de justicia, sino de misericordia. Así como Dios hizo con nosotros, tuvo misericordia de nosotros, así tenemos que tener misericordia con los demás. Lo justo era que nos castigara, que nos condenara, pero tuvo misericordia de nosotros. De la misma forma tenemos que obrar nosotros con los que nos han ofendido, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón es una necesidad para ti y para mí, no solo para reflejar el amor de Dios, sino también para liberarnos del peso del pasado. Si no perdonamos, vivimos atados al rencor y somos incapaces de ver a las personas como Dios las ve. No vamos a resolver conflictos, no vamos a avanzar en nuestra vida. El perdón no es una opción, es un mandamiento de Dios y eso trae bendición, eso trae restauración a las vidas, trae restauración a tu vida, trae restauración a mi vida. Al perdonar, tú y yo nos acercamos más y más a la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha perdonado. En Cristo recibimos perdón. Pero te hago la pregunta del millón. ¿Estás dispuesto a perdonar? La respuesta depende de ti.